Hablar de la propuesta educativa de Marx es complejo. Es complejo porque él en realidad no elabora una teoría educativa explícitamente. Lo que se hace es reunir toda su obra con algunos pasajes y algunos entendimientos de sus seguidores, como para entender qué pensaba Marx sobre la educación. Me animaría a decir incluso que Marx, quizás sin saberlo, quizás intuyéndolo, termina siendo, a mi entender, uno de los máximos el pensamiento que más influye a la hora de Freire y su educación emancipadora o de la libertad. De hecho, bueno, Freire confiesa que toma mucho de los aportes de Hegel y Marx, quizás Marx sabiéndolo o no, pero esto es así. ¿Qué cosas son importantes para entender la educación de Marx? Primero, bueno, ya estuve comentando un poco qué consideraba Marx de la opresión del trabajador, el tema de la plusvalía, eso ya lo fuimos tratando, así que voy a pasar un poco en alto eso. Pero bueno, él lo que consideraba que tenía que pasar en el proletario o en la clase revolucionaria o en la clase pobre, por decirlo de alguna forma, es que tenía que despertar una conciencia de clase para sí. Es muy parecido a la conciencia en sí y para sí de Hegel, que de hecho Marx lo toma también a Hegel. Esta conciencia de clase para sí tiene que ver con entenderse como clase social en estado alienante, de alienación. Entonces, entenderse como una clase social explotadora, que la explotan, va a permitir un paso más adelante hacia su emancipación. Y la educación, en esos términos, juega un papel central. Educar a la clase proletariada, en ese sentido, va a poder despertar una conciencia de clase para sí, para luego llevar a cabo una emancipación de esa clase. Ese, por un lado, es una propuesta o una tesis marxista fuerte. Por otro lado, tiene que ver también esta misión de la educación de generar hombres polivalentes. Según Marx, la división del trabajo en el capitalismo a los trabajadores los hace ejercer una función o un rol monótono en el que se juega una actividad, una destreza, un desarrollo intelectual o práctico en forma superficial. Entonces ese hombre es un hombre unilateral que sabe hacer pocas cosas o sabe muy pocas cosas. Entonces, lo que intenta Marx con esta educación del proletario es generar un hombre polivalente en detrimento de esta división del trabajo que genera hombres unilaterales. ¿Qué significa este hombre polivalente? Un hombre que pueda saber, conocer, ejercer cuestiones muy diversas y muy variantes. No solamente, por ejemplo, y muy burdamente lo digo, tocar un botón o jalar una palanca durante 12 horas diarias, sino que uno busca formar un hombre intelectual e incluso físico, porque también Marx habla incluso de ejercicios físicos y resistencia de la fatiga, incluso también menciona en sus textos. Entonces, está bueno entender este hombre polivalente, no solamente de lo intelectual, sino también de lo físico. Un hombre que sepa mucho de muchas cosas y un hombre que pueda ejercer prácticamente muchas cosas juntas.